Estados Unidos e Irán se atacan de nuevo, a pesar de que el 17 de junio firmaron el memorando de entendimiento con el que extendieron la frágil tregua que ya habían pactado en abril de este año. El hecho desencadenante fueron los ataques a 3 buques comerciales en el estrecho de Hormuz. Washington culpa a Teherán, pero los iraníes no reivindicaron el hecho. Y de tiempo atrás, Irán estaba molesto porque la Armada estadounidense incentiva a que las embarcaciones atraviesen el paso marítimo cerca a las costas de Omán y así evitar el control de la autoridad de tránsito que Teherán creó para Hormuz. Todo esto terminó en los bombardeos que se han visto en diferentes puntos del suelo iraní y en países del Golfo. Además, Estados Unidos levantó la revocatoria que había emitido sobre las sanciones al petróleo iraní, con lo que volvió a castigar a quienes compren el crudo del país de mayoría persa. Irán respondió que esto viola el acuerdo que habían alcanzado. Se acabó entonces el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Es lo que discutimos y analizamos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados de hoy. Nos acompaña Natalia Pettinari, licenciada en Relaciones Internacionales y analista política. Está en Rosario, Argentina. Y desde Buenos Aires nos acompaña Carlos Federico Rucauf, ex vicepresidente y exministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Además, es abogado y analista político. Un placer compartir este espacio con ustedes y también le doy la bienvenida, como siempre, a nuestra audiencia. Los invito a que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran como @France24-ES y mi cuenta personal es @mariaclaguirre. Y otra invitación a que nos escuchen, pues todos los episodios de El Debate de France 24 están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Natalia Pettinari, comienzo con usted. Para usted, ¿se terminó el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán o es una ruptura más de las que ya habían ocurrido antes? Bueno, Donald Trump dijo que se rompió. Mira, acá yo creo que hay que tener algo en cuenta, digamos, que un memorando no es un tratado, digamos, es un marco político. Memorando de entendimiento marca una dirección, pero necesariamente no crea obligaciones jurídicas fuertes, ni mecanismos, si se quiere, efectivos de cumplimiento. Depende de la voluntad política. Y cuando se llega a este acuerdo del memorando, era bastante frágil, ¿no? Se anunció como un triunfo, sí fue un paso, pero yo creo que un paso, no porque las partes quieran, en cierta forma, sí Estados Unidos, pero veo como intereses bastante distintos, muy difícil de compatibilizar. Y una de las cosas que pasó y que tiene que ver con principalmente, digamos, en el memorándum de entendimiento, cuando se llega al acuerdo, no se resuelve ninguna de las cuestiones básicas, ¿no? Que tiene que ver con el programa nuclear iraní, que tiene que ver con las sanciones económicas, con qué se va a hacer con el uranio enriquecido, las relaciones de Irán con los aliados regionales. Son temas que no se solucionaron. Yo creo que lo que hizo el memorándum de entendimiento en su momento, diseñado para contener la crisis, para que puedan pasar los buques por el estrecho de Hormuz y el comercio no esté frenado, porque las consecuencias, ¿no?, son enormes, ¿no? Por ahí pasa el 20% del petróleo global. Entonces creo que eso fue lo que pasó, ¿no? No, fue algo frágil, fue creado para contener la crisis en su momento, pero no para solucionarla, y hoy estamos viendo las consecuencias. Usted dice entonces que este memorando es un marco político. Señor Rucauf, ¿cómo lo lee usted? ¿Es en efecto una unión de voluntades que en este momento están tomando una vez más posturas diversas, como lo plantea Natalia? ¿Es el fin acaso de este memorando de entendimiento o mejor de las eventuales negociaciones entre Estados Unidos e Irán? Bueno, coincido claramente con que esto era un intento, en mi opinión, imposible que funcionara. ¿Por qué? Bueno, porque en Irán hay una división interna sustantiva entre la Guardia Revolucionaria Islámica, que claramente es quien ha hecho estos 3 ataques que desatan la respuesta norteamericana, la ira de Trump y, en consecuencia, las consecuencias económicas, políticas y militares que están sucediendo y que van a suceder. Yo creo que viene un fin de semana terrible para Medio Oriente porque está muy claro que Trump le gusta atacar los viernes
y tratar de solucionar los problemas antes que abran los mercados los lunes, ¿no? Esto ha sido constante en toda esta guerra. Claramente los políticos iraníes, es decir, el presidente de la República, el presidente de la Asamblea y el ministro de Relaciones Exteriores sí trabajaron este acuerdo y aún hoy están en Suiza las partes reunidas, pero ya obviamente entrando en una situación bélica nuevamente. La noche ha sido dura, esta noche también lo será y lamentablemente yo no creo que haya ninguna salida porque como bien se acaba de decir, los puntos básicos no están en el memorándum y no es posible que terminen en un tratado porque nunca Irán va a abandonar su enriquecimiento de uranio, ni tampoco va a abandonar su idea de controlar el estrecho de Hormuz, que es lo que ha desatado esto último, como bien se ha dicho. Y por el otro lado, para Trump, estas son dos cuestiones fundamentales, no solamente porque lo viene diciendo, sino porque lo acordó con Xi Jinping. Esto es la visita de Trump a China, tuvo muchos ingredientes, pero uno fue coincidir con que había que abrir Hormuz para el tránsito sin peajes y que había que impedir que tuviera un arma nuclear Irán. Irán dice, yo nunca la quise, en realidad siempre ha buscado un enriquecimiento más allá de lo que es para fines pacíficos, por eso en su momento la expulsión de los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica y por eso además ahora tampoco los han dejado entrar, porque esto tampoco está en general en los medios. No han podido entrar los inspectores, las sospechas son muy grandes. Recordemos que New York Times, que no es un diario muy amigo de Trump, ha dicho que el enriquecimiento de uranio que tiene la estructura persa es mucho más grande de lo que el propio presidente norteamericano ha denunciado. Y quiero volver sobre ese punto que usted estaba enfatizando, Carlos, que normalmente los ataques ocurren el viernes para luego comenzar las negociaciones el lunes y favorecer así cuando se abran de nuevo los mercados. Natalia, usted asentía, ¿está de acuerdo con esto en que quizás lo más probable es que las negociaciones puedan continuar? Sí, 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 digamos, la vía diplomática sigue abierta, son varios los actores que están negociando. También, bueno, el papel de Steve Witkoff, ¿no? Este enviado especial de Donald Trump es uno de los principales negociadores. Y acá yo una de las cosas que me parece importante recalcar es la participación de actores regionales en la diplomacia, porque está participando Omán como uno de los actores más importantes, también Qatar, también Pakistán, ¿no? Vemos cómo toman fuerza estos actores en una negociación diplomática. Yo creo que la vía siempre, digamos, o sea, lo que intenta Donald Trump principalmente, Donald Trump no quiere este conflicto. Donald Trump abrió este conflicto pensando que iba a durar muy poco y se le fue de las manos. El régimen de los ayatolás sigue muy firme y muy fuerte y ahora quedó demostrado. Hoy fue un funeral, digamos, que empezó el 3 de julio del ayatolá Ali Khamenei, que terminó hoy 9 de julio, y se habla de entre 10 y 15 millones de iraníes que asistieron al funeral. Entonces acá lo que Donald Trump pretendía, que era que caiga el régimen, no ocurrió bajo ninguna circunstancia. Hay un régimen que yo creo que hasta cierto punto se encuentra fortalecido hacia adentro, ¿no? Ante este enemigo común. Y las negociaciones siempre, yo creo que, digamos, la vía diplomática va a estar abierta a lo que decía, porque Donald Trump una de las cosas que quiere es terminar principalmente el estrecho de Hormuz, ¿no? Pero terminar con este conflicto, ¿por qué le interesa? Por los costos internos que tiene, porque va a haber elecciones ahora en noviembre, legislativas, la popularidad de Donald Trump es bastante baja y tiene oposición dentro de su mismo partido y los norteamericanos, una de las cosas que están muy atentos, dice, bueno, basta de guerras lejanas que no nos involucran, ¿no? Y con esto del estrecho de Hormuz y que no pasa el 20% del petróleo global y la energía global, está subiéndole los precios, está subiendo la inflación en los Estados Unidos. Entonces, los costos internos para Trump le están siendo muy fuertes y creo que en ese sentido tiene un interés urgente por terminar el conflicto o al menos permitir, no sé si terminar el conflicto, pero por lo menos que se abra el estrecho de Hormuz.
A propósito de esas presiones internas, le quiero preguntar a Carlos Federico por las posturas de varios de los republicanos dentro de Estados Unidos y varias de los políticos más influyentes de Irán, porque ambos critican la postura de sus gobiernos. Parte de los republicanos dice que Donald Trump le concedió demasiado a Irán en ese memorando de entendimiento, pues levantó las sanciones contra el petróleo iraní, si bien no se descongelaron todas las sanciones, sí se descongeló esa en particular, y también lo criticaban porque en el memorando se propone crear un fondo de $300 mil millones con dineros de países del Golfo para reconstruir Irán, mientras que los iraníes, ya aprovechando que Natalia mencionó ese funeral de Ali Khamenei de 6 días y cuyo féretro, el destino final es Mashhad, la segunda ciudad más importante de Irán y donde nació Ali Khamenei. Allí veíamos estas imágenes multitudinarias que mencionaba Natalia de las personas intentando tocar el féretro de Khamenei, pero mientras lo hacían también gritaban venganza y era como el grito al unísono de parte de los iraníes. Entonces vemos como un lado de los republicanos critica a Trump por ceder demasiado frente a Irán según su perspectiva y parte de los iraníes exigiéndole a su gobierno que se vengue de la muerte de Ali Khamenei. En este panorama, Carlos, y en medio de estas tensiones internas, ¿no le conviene mejor al gobierno de Irán y al gobierno de Estados Unidos dejar de negociar? No, van a seguir negociando y se van a seguir matando, desgraciadamente, porque claramente, efectivamente, para Donald Trump, en un país como Estados Unidos, donde las gasolineras votan, seguir con esta guerra en este momento le implica un precio de la gasolina. Estados Unidos es un país con muchísimos automóviles y con mucho comercio terrestre de mercaderías. En consecuencia, la inflación crece en Estados Unidos. La inflación crece más allá de lo que dicen las encuestas de análisis, porque va a los lugares donde más le duele a la gente, es decir, a la comida, a los créditos y al combustible. Entonces, ¿tendría que terminarlo? Sí. No lo va a poder terminar salvo que haga algo mucho más drástico de lo que ahora estamos viendo. Por el otro lado, cuando el pueblo grita es porque lo han envenenado constantemente desde los sectores que desde las madrazas le meten el fanatismo a los pibes en la cabeza, y no hemos hablado aquí aún de un protagonista central, que es Israel, porque lo que se propone Irán es acabar con el Estado de Israel. No es una guerra territorial, no es una guerra política, es una guerra de exterminio, la que ha planteado siempre tanto Khomeini como Khamenei, los dos ayatolás que han gobernado, porque el actual no sabemos si está vivo o muerto. Y eso significa entonces otro tema importantísimo, que son los proxies. ¿Qué dice Estados Unidos en la mesa de negociación? Bueno, no, momentito. Ustedes no pueden alimentar a Hezbollah, no pueden alimentar a los hutíes, no pueden darle a los terroristas que están en Irak, que son chiitas, no pueden seguir ayudando a Hamas. ¿Y qué dice la Guardia Revolucionaria Islámica? Desde su líder, Bahidi, tiene que haber un acuerdo que proteja a nuestros proxies, a los defensores de la paz. Ellos están planteando que claramente poder seguir ayudando a estas estructuras. Ahora aclaremos, porque a veces la gente no lo sabe. Irán está a 1.300 kilómetros de Israel, pero entonces cuando viene un misil iraní, las alarmas lo anuncian 6, 7 minutos antes. Cuando se ataca desde el Líbano, no hay tiempo de refugio, están muy cerca. Cuando se ataca de Hamas, ya vimos aquella masacre del 7 de octubre, no hay casi tiempo de reaccionar. Entonces, acá hay varios tableros que se han empezado a descomponer, porque cuando atacó a esos 3 buques la Guardia Revolucionaria Islámica, al mismo tiempo que Hezbollah atacó el norte del Líbano. Y obviamente hubo una respuesta inmediata de la Fuerza de Defensa de Israel sobre el norte de Israel, sobre el sur del Líbano. Entonces estamos en un panorama donde mi sensación es que esto va a seguir. Puede seguir con lo que se llama una guerra de baja intensidad hasta que en un momento haya algo mucho más grave. Pero
para Trump el tiempo es valiosísimo y para Sí. los iraníes el paso del tiempo juega a favor. Usted mencionaba a Israel. Más adelante, en efecto, hablaremos de este actor también determinante en toda esta guerra. Quiero hacer una precisión. Usted se refería a Mojtaba Khamenei, el hijo de Ali Khamenei, y quien se convirtió en el líder supremo de Irán tras la muerte de su padre. Lo que se ha conocido, según los reportes de la CIA filtrados a la prensa, es que Mojtaba Khamenei estaba en el centro bombardeado donde murió Ali Khamenei y se ha conocido que quedó gravemente herido desde el 28 de febrero cuando fueron esos ataques. Mojtaba Khamenei no ha salido a la luz pública, no se ha visto una imagen de él y por ende las autoridades estadounidenses dicen que quedó gravemente herido. Usted dice que no se sabe si está vivo o muerto. Esto es en el contexto de que no ha salido a la luz pública. Sin embargo, Irán dice que su máximo líder está en perfectas condiciones de salud. Natalia, quiero preguntarle sobre uno. Carlos, Federico, ¿usted quiere Comentario precisar sobre algo? esto. Adelante. Sí, sí, un comentario que me parece importante. Si hubiera estado en condiciones, hubiera estado en las exequias de su padre. Sus hermanos estuvieron y en realidad la historia de los ayatolá, que son jefes supremos religiosos, políticos y militares de la teocracia iraní, es que siempre dieron la cara en los momentos de fuerza. En la guerra de los 12 días, Jamenei daba cada domingo su oración ante miles y miles de personas. Montaba a su hijo, no está en la escena porque evidentemente no está en condiciones de mostrarse o porque, y es lo que me temo, la Guardia Revolucionaria Islámica habla por él. Y cuando vemos comunicados muy duros, son comunicados que los que tienen las armas le hacen decir a Jamenei y los que quieren los acuerdos no tienen forma de refutarlo. Entonces, es muy importante saber dónde está y cómo está Mojtaba Khamenei, porque la estructura de una teocracia, de un sistema político que se funda en la religión, gran parte de este conflicto se tiene que analizar desde ahí, Sí. porque quienes van a morir mueren pensando en que lo hacen como un holocausto, como una forma de cumplimiento con su fe. Esto es lo que no entiende Occidente cuando analiza este conflicto. No entienden por qué después de todas las bombas y misiles que recibieron no se rinden, no se van a rendir nunca. En efecto, como usted muy bien lo decía, señor Rukauf, Mojtaba Khamenei no ha aparecido en los 6 días de funeral de su padre, tampoco ni siquiera se han conocido audios de él desde el 28 de febrero y, contrario a ello, sí veíamos en los funerales públicos a Masoud Pezeshkian, el presidente del país. Natalia, quiero preguntarle, digamos, el señor Rukauf da por sentado que esos ataques a los 3 buques comerciales sobre el estrecho de Hormuz los lanzó Irán, a pesar de que Teherán, como lo dije al inicio, no ha reivindicado estos bombardeos. La pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué, en caso tal de que sí fuera Irán, por qué atacar en este momento, en el momento del funeral de Ali Khamenei, en el momento de la tregua y cuando ya se les había levantado la sanción para que pudieran comerciar el petróleo? ¿No pierde más Teherán? Sí, digamos, no lo confirmó. Yo creo que sí, digamos, Estados Unidos logró infligir, digamos, un costo militar y económico muy grande para Irán, pero como decía Carlos, no logró doblegar el régimen ni resolver la cuestión nuclear. Y lo que está, digamos, Irán ahora haciendo es preservar el régimen. Y yo creo que eso ya es una victoria para Irán. La supervivencia es una forma de victoria insuficiente para, digamos, alterar la correlación de fuerza. Yo creo que hay, como decía Carlos, un desconocimiento completo de Occidente a lo que es realmente el régimen de los ayatolas. Realmente, digamos, las acusaciones son siempre mutuas y hacía rato, digamos, este memorándum era sumamente frágil, eh, entonces siempre como las acusaciones mutuas, que es voluntad política, ¿no? El memorándum se venía sosteniendo por voluntad política. Lo cierto es que realmente no, es muy difícil, es como decía Carlos, la parte dura, ¿no? Que es la que escribe los mensajes y la que no quiere negociar, probablemente sea la que esté tomando este tipo de decisiones.
Entonces se hace muy complejo cuando también no se negocia la base, ¿no? Es como remachar para que, yo creo que la clave, digamos, la urgencia es el estrecho de Hormuz para que no se venga la noche a ninguno de los dos países y ni a la región tampoco. Entonces, yo creo que la situación de base va a pasar por una diplomacia prolongada que no se está logrando, ¿no? Para tratar de arreglar la cuestión de base, pero es muy difícil, ¿no? Porque también, como decía Carlos, la cuestión nuclear es clave, el enriquecimiento de uranio para Irán es clave, ¿no? Y hay un desconocimiento muy importante de Donald Trump en diplomacia, ¿no? Y también la imprevisibilidad que siempre tuvo la diplomacia norteamericana. Donald Trump un día dice una cosa, otro día dice otra, ¿no? Venía diciendo es inminente el arreglo, ¿y qué efecto generaba? Bueno, enseguida, ¿no? Las bolsas respondían, ¿no? Bajaba el petróleo y ese era el efecto que Trump buscaba, ¿no? Que baje el petróleo, ¿no? Que el costo interno sea cada vez menor. Bueno, a medida que pasa el tiempo, yo creo que los costos van a ser mayores. La urgencia que tiene Trump es que esto termine ya. Ahora, el interés que tiene Israel, que es otro actor que tampoco hablamos, es de supervivencia, como decíamos, con Irán. Lo que quiere acá es eliminar a Hezbollah y asegurarse la seguridad del Líbano. También, ¿no? Cuando las diferencias son tantas, o Estados Unidos está negociando con Irán, ¿no? Y aparece Israel y dice, no, yo acá el Líbano lo quiero como parte, yo quiero seguir bombardeando el Líbano porque es parte de mi supervivencia. Entonces, bueno, son muchos actores, Medio Oriente es complejo, creo que Donald Trump no entiende la complejidad de lo que es Medio Oriente y su urgencia, ¿no? Yo creo que la urgencia, sobre todo, como te decía, es económica y después también, como decía Carlos, lo que puede pasar es que venga una guerra prolongada, ¿no? Pero de baja intensidad, ya con lo económico resuelto, ¿no? Lo que disminuiría los costos. Y quiero preguntarle al señor Rucauf a propósito de lo que plantea Natalia. Además de esa molestia de Irán, de que Estados Unidos está incentivando a las embarcaciones a pasar más cerca de Omán para así evitar el control por el paso marítimo que quieren tener los iraníes, a esto se suma la molestia de Teherán con que Estados Unidos tenga unas conversaciones aparte entre Israel y Líbano, pues Irán quiere que el Líbano sea incluido dentro del acuerdo que logren con Washington. La pregunta que le quiero hacer, señor Rucauf, es, ¿de alguna manera Estados Unidos está eludiendo o está actuando tras bambalinas aparte de lo que negocia con Irán? Pero es que son dos escenarios distintos. Lo que ha hecho Estados Unidos es juntar a Líbano e Israel y decidir un alto el fuego. Decidido esto por los gobiernos, de inmediato Hezbollah dijo yo no acepto ese acuerdo. ¿Por qué? Bueno, porque ese acuerdo incluye desarmar a Hezbollah. Entonces, obviamente, recordemos que Hezbollah es una estructura política y militar. Se llama Partido de Dios, sería la traducción al español de esa palabra Hezbollah. Entonces, esta fuerza política y militar fue parte de una guerra civil en Líbano. Líbano está gobernado por una triarquía de partidos políticos y de alianzas políticas. Entonces, el presidente aún del Líbano quiere frenar a Hezbollah. No tiene forma. Su ejército no puede enfrentar a Hezbollah. Lo está enfrentando Israel. Y obviamente estamos hablando como si uno hablara del día y otro de la noche, porque cuando habla Irán, sobre todo Baghdadi, líder de la Guardia Revolucionaria Islámica del Líbano, no habla del gobierno, habla de Hezbollah. Cuando habla Israel y Estados Unidos, no hablan de Hezbollah, lo quieren acabar a Hezbollah, hablan de los países. Este es otro de los problemas de esta situación que, como bien dijo Natalia, es una zona absolutamente compleja, que Estados Unidos tiene algunos que la conocen bien, como Marco Rubio, pero da la impresión que en los últimos 20 días hubo una primacía del rol del vicepresidente Vance, que además ha sido empujado a este acuerdo, a esto que se llama memorándum de entendimiento por Pakistán. Recordemos que Pakistán, aunque le guste a Trump porque le entregaron un terrorista los actuales militares que gobiernan Pakistán, es un peón de Beijing. Es una estructura que depende militarmente y políticamente del gobierno de la República Popular China.
que lo tiene además como tapón frente a la India, que es el enemigo de China en Asia en cuanto al futuro. Las dos grandes poblaciones del mundo tienen más personas hoy en su territorio India que China. Este complicado panorama, para poder resolverlo, vos tenés que tener algunos puntos coincidentes, como lo que hablaba antes que había pactado Xi Jinping con Trump. Ahora, claramente, cuando estamos hablando de si le conviene o no a Irán esto, a Irán no le conviene un nuevo conflicto en este momento, pero a la Guardia Revolucionaria Islámica sí. Y dentro de Estados Unidos también hay divisiones internas porque, tú las has citado en la pregunta anterior, porque hay elecciones el 3 de noviembre. Y entonces nadie quiere quedar pegado a un mal acuerdo, como el que hizo en su momento Biden. Nadie quiere quedar pegado a una acción nuclear. Este es otro tema que está en la bandeja de posibilidades que tiene el presidente norteamericano, entre las que le ha presentado el Pentágono. Usted hablaba de quiénes se benefician y quiénes no de los nuevos ataques. Natalia, quiero preguntarle si Israel se beneficia, porque ante la reanudación de los ataques entre Irán y Estados Unidos, Israel, concretamente su ministro de Defensa, Israel Katz, salió a decir que los israelíes estaban listos para reanudar la campaña militar en contra de los iraníes y que incluso lo podrían hacer con más fuerza. Y en ese contexto, Netanyahu y Donald Trump hablaron telefónicamente y se conoció que los líderes acordaron continuar su coordinación en la región, sin dar más detalles. ¿Está esperando Israel el momento para poder volver a atacar a Irán? Sí, digamos, para Israel esta es una oportunidad magnífica porque lo que no quiere es un Irán fuerte en la región, que tenga uranio y tampoco que tenga aliados, ¿no? Y como tiene Irán, que son milicias, ¿no? Distintos grupos que utilizan métodos terroristas para atacar. Entonces, básicamente lo que quiere es y una cuestión de supervivencia de ambos lados, ¿no? Ambos se quieren eliminar mutuamente. Entonces yo creo que Israel, esta es una oportunidad muy grande, por eso, ¿no? Enseguida comenzó a atacar el norte del Líbano y ahí comienza el gran choque con los Estados Unidos de Donald Trump, que ahí hay que tener en cuenta las diferencias muy grandes que hay entre estos dos socios, porque Israel lo que quiere, cuando se llevó a cabo el memorándum que dice está incluido el Líbano, no, de ninguna manera, nosotros en Líbano vamos a seguir atacando. Entonces, hay una diferencia muy importante porque Israel quiere un Irán muy débil, terminar con el régimen de los ayatolas y sus aliados regionales, y lo que quiere Estados Unidos es terminar con esto en el corto tiempo, digamos, eliminar los costos. Entonces ahí yo creo que hay un punto para tener en cuenta y que esto perjudica el memorándum de entendimiento o si se llega a un acuerdo de paz. Ahí yo creo que entre estos dos aliados hay que rever esta situación. Tendré que solucionarlo, porque esto está complicando, yo creo que es parte de la complicación de este acuerdo. Hemos hablado de quiénes salen ganando un poco, cuáles actores se benefician de la reanudación de los ataques y cuáles son los que pierden, hablando de Líbano y de Israel. Carlos, vuelvo una vez más sobre Irán y sobre el momento en el que se dan estos ataques, como ya lo decía, en medio de los funerales de Ali Khamenei, cuando los iraníes estaban pudiendo comerciar su petróleo sin las sanciones estadounidenses y en medio de una tregua que, bien o mal, estaba funcionando así fuera de manera frágil. Y ya lo decía Natalia, los ayatolá han demostrado que su manera de gobierno se mantiene, a pesar de que desde el 28 de febrero Estados Unidos e Israel se propusieron acabar con esa forma de gobierno y tampoco han logrado acabar con sus programas de energías nucleares y tampoco con su creación de misiles, algo que para los iraníes es muy importante. Quiero preguntarle entonces, señor Rukauf, si acaso Irán se siente victoriosa y esto explicaría los ataques a Estados Unidos y a las embarcaciones en Hormuz. Claramente la Guardia Revolucionaria Islámica sí. Yo divido la decisión política de Baghdadi, el líder de la GRI, respecto a las autoridades políticas a las que me refería antes, presidente de la Asamblea y canciller, que tienen
una mirada distinta y que quieren una pausa, no digo para en ningún momento dejar de cumplir con sus objetivos, sino para poder rearmarse y poder enfrentar la realidad. La caída del régimen como estructura chiita es imposible, porque no hay una forma de suplantar ese poder en Irán. Cuando yo escucho a algunos analistas que dicen que Estados Unidos va a invadir por tierra a Irán para sacar la estructura política y reemplazarla, por ejemplo, por un gobierno sunita o ese delirio de que volviera el hijo del Shah de Persia, estamos hablando de un país que se convertiría para Estados Unidos en un Vietnam de piedra. Vean ustedes, por favor, cualquiera que le interese este tema, entren a Google Maps y vean lo que es Irán. Irán es un país muy montañoso que quienes más lo conocen son los que están adentro. ¿Se podría atacar Irán? Por tierra sí, pero con los kurdos, no con los norteamericanos. Pero no pueden atacar con los kurdos porque esto rompería los acuerdos con el presidente de Turquía, Recep Erdogan, que considera a los kurdos sus enemigos cervales. Acaba de terminar en Ankara la reunión de la OTAN. Recordemos que aunque pocos lo están pensando, Turquía es la segunda potencia militar de la OTAN después de los Estados Unidos. Es un país sunita, un país con muchos intereses en la región. Es quien controla hoy a Siria. Siria tenía un gobierno antes monitoreado por Irán, ahora lo controla Irak. Entonces, Turquía. Entonces, estamos en una situación recontra compleja y claramente el único ganador que hay en estos conflictos de este momento es quien venda petróleo. Por ejemplo, Rusia. O los que tienen venta de petróleo en el mercado negro del petróleo. Hay muchos, y estoy hablando de cientos de petroleros que están con petróleo cargado, que son de petróleos sin bandera o con bandera falsa, que hoy están vendiendo otra vez cerca de los $80 el barril de Brent, y que además cuando se vende en negro a veces se vende más caro. Es decir, los ganadores son los comerciantes y los que en la bolsa juegan teniendo información previa. Y quiero aprovechar que usted tocó el punto del petróleo para preguntarle a Natalia qué tanto afecta a Irán que regresen las sanciones de Estados Unidos, porque recordemos que como parte del memorando de entendimiento, el Departamento de Tesoro estadounidense revocó la exención de sanciones que le permitía a Irán comerciar su petróleo desde junio durante 2 meses. Y luego de los ataques a los 3 buques sobre el estrecho de Hormuz, esa sanción volvió una vez más. ¿Qué tanto afecta esto a la economía de los iraníes? Sí, enormemente afecta a la economía iraní. No le conviene. Yo creo que es el único punto donde todos coinciden que el estrecho de Hormuz tiene que seguir pasando el petróleo, ¿no? La producción iraní es muy grande y muy importante y está afectando no solamente, digamos, la venta, la producción de petróleo, los bombardeos a distintas instalaciones petroleras por parte de Estados Unidos, sino también un montón de fábricas han cerrado, tiene una inflación muy grande, hay un desempleo enorme. Yo creo que gran parte de esta crisis de estos ataques de Israel a Estados Unidos a Irán les golpeó muchísimo una economía que venía debilitada, impulsada, ¿no? Cuando Donald Trump se va del tratado, del acuerdo que había logrado Obama, que yo creo que, bueno, esto es parte de la crisis actual, ¿no? No sé si se acuerdan del acuerdo de 2015 que logró Obama, que fue una ingeniería de la diplomacia global, donde, bueno, le dicen, te saco las presiones económicas, vos dejá de enriquecer uranio, dejate controlar por distintos organismos internacionales, nosotros te sacamos la presión económica. Y venía funcionando muy bien, ¿no? Y venía un Irán muy fuerte, ¿no? Y se había comenzado a estabilizar en la región. Pero Israel no quería esto de ninguna manera. Entonces, bueno, Donald Trump ya en su primera presidencia decide, ¿no?, tirar por tierra este acuerdo. Entonces, allí, a partir de que Donald Trump decide tirar por tierra el acuerdo que había firmado Obama en su momento, ahí comienza nuevamente la pata económica
a presionar, ¿no? A debilitar principalmente, ¿no? Al gobierno iraní. Entonces, bueno, acá también una de las cosas que está pasando graves, ¿no? Que no sé cuánto va a poder, yo creo que este es como cuánto el régimen va a poder resistir si económicamente no responde. Creo que va a ser uno de los grandes desafíos, ¿no? Si Sí. el conflicto avanza o qué pasa, la pata económica es clave. Y Carlos, para los últimos 30 segundos de nuestro programa, quiero preguntarle, ¿cree usted entonces que el lunes volverán a negociar Washington y Teherán? Es muy probable, pero no es seguro. Depende de los acontecimientos militares de las próximas 72 horas. Pero entendamos algo importante. Irán vive del petróleo. El 80% de su economía vive de la exportación de petróleo y gas. Y hoy no solamente otra vez no puede exportar petróleo, sino que tiene el problema de que tiene colmada su estructura de reserva. Es decir, en la isla de Scar, Sí. los tanques no pueden recibir más petróleo y al no recibir más petróleo, tienen que quemar el petróleo en el desierto. Tal es la gravedad de lo que le está pasando económicamente a Irán con nuestras nuevas sanciones. Natalia Petinari y Carlos Federico Rucauf, gracias por hacer parte del debate de France 24. El jefe de edición fue Andrés Doncel y la productora de invitados Melissa San Miguel. Gracias al equipo que está detrás de cámaras y gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.